Forrest Gump, de Winston Groom. Novela de realismo cómico dramático en 26 capítulos. 25. Un día de junio decidí que había llegado el momento de recoger las gambas. Hacía un día caluroso y soleado. Sue y yo nos levantamos al amanecer, bajamos a la charca y empezamos a arrastrar una red hasta que notamos que se había enganchado con algo. Sue y yo nos pusimos a tirar de ella, pero al cabo de un rato nos dimos cuenta de que no se había enganchado, sino que estaba tan repleta de gambas que no podíamos moverla. Aquel día recogimos unos 130 kilos de gambas y pasamos toda la noche distribuyéndolas según su tamaño. A la mañana siguiente metimos las gambas en una cesta, nos montamos en el bote y nos dirigimos a Bayou-les-Batres con la cesta que pesaba tanto que por poco nos hundimos. Sue y yo transportamos las gambas desde el muelle hasta la fábrica conservera. Después de pesar lo que llevábamos y calcular su precio, nos dieron un cheque por $865. Era el primer dinero que ganaba honradamente desde los tiempos en que tocaba la armónica con los huevos cascados. Cada día, Sue y yo bajábamos a las charcas a recoger las gambas y transportarlas a la fábrica conservera. Al cabo de 2 semanas, habíamos ganado $9.700 y 26 centavos. El negocio de las gambas era todo un éxito. Aquel día me sentí muy feliz. Le llevamos una cesta de gambas al padre de Bubba y él nos dijo que se sentía muy orgulloso de nosotros y que era una pena que Bubba no estuviera allí para verlo. Luego, Sue y yo cogimos el autocar y fuimos a Mobile para celebrarlo. Lo primero que hice fue ir a ver a mi madre a la pensión donde vivía. Cuando le conté lo del dinero que había ganado con las gambas, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Estoy muy orgullosa de ti, Forrest», dijo. «Tiene mucho mérito lo que has conseguido, teniendo en cuenta que eres un retrasado mental». Le expliqué que el próximo año quería instalar más criadero de gambas y que necesitábamos a alguien que se ocupara del dinero y los gastos, y le pregunté si quería encargarse ella. «¿Quieres que me traslade a vivir a Bayou-les-Batres?», me preguntó mi madre. «Pero si es un sitio de mala muerte, ¿qué voy a hacer durante todo el santo día?» «Contar dinero», contesté. Luego, Sue y yo fuimos a celebrarlo. Bajamos al muelle y le compré a Sue un racimo enorme de plátanos, y yo me comí una chuleta con puré de patatas y guisantes. Después de cenar, decidí tomarme unas cervezas, y al pasar frente a un bar cerca del muelle, oí a alguien hablando a gritos y soltando palabrotas. A pesar de los años que habían pasado, reconocí enseguida la voz de Curtis, mi compañero de la universidad. Curtis se puso muy contento al verme. Me abrazó y me llamó cabrón, gilipollas, mamón y otras lindezas. Me contó que al dejar la universidad había entrado a formar parte del equipo de los Redskins de Washington, pero que lo habían expulsado por morderle el culo a la esposa del dueño del equipo durante una fiesta. Después de jugar en otros equipos de fútbol durante unos años, se puso a trabajar de estibador en los muelles, lo cual, según dijo, era lógico dado el nivel de educación que había recibido en la universidad. Curtis me invitó a un par de cervezas y charlamos sobre los viejos tiempos. El serpiente, según me contó,
Estuvo jugando como defensa para los Packers de Green Bay, hasta que lo pillaron bebiéndose una botella de vodka polaca durante el descanso de un partido contra los Vikings de Minnesota. Luego pasó al equipo de los Giants de Nueva York, hasta que el tercer tiempo de un partido contra los Rams hizo el pase de la Estatua de la Libertad. El entrenador de los Giants le dijo que nadie había utilizado ese paso en el fútbol profesional desde 1931. Lo que sucedió realmente, según me contó Curtis, es que el serpiente estaba tan flipado que después de una complicada jugada se volvió de pasar la pelota y el extremo izquierda del equipo contrario se la quitó de las manos. Según me contó Curtis, el serpiente trabajaba ahora como entrenador de un pequeño equipo en Georgia. Después de beberme un par de cervezas, se me ocurrió una idea y se la conté a Curtis. ¿Te gustaría trabajar conmigo?, le pregunté. Curtis empezó a vociferar y a soltar palabrotas, pero al cabo de unos minutos deduje que me estaba preguntando qué pretendía que hiciera, con que le expliqué que había montado un negocio de gambas y que pensaba ampliarlo. Curtis siguió vociferando y soltando palabrotas, pero por su tono de voz comprendí que estaba diciendo que sí. Durante aquel verano y en otoño, Sue, mi madre, Curtis y yo trabajamos muy duro. El padre de Bubba también trabajaba con nosotros. Ese año ganamos casi $30,000 y el negocio iba viento en popa. Mi madre había dejado de llorar y un día incluso vi sonreír a Curtis, aunque en cuanto notó que lo miraba, dejó de sonreír y empezó otra vez a soltar palabrotas. Pero yo no me sentía muy feliz porque me acordaba mucho de Jenny. Un día decidí intentar buscarla. Era domingo, de modo que me puse un traje, me dirigí a móvil y fui a casa de la madre de Jenny. Cuando llamé a la puerta estaba sentada en el cuarto de estar, viendo la televisión. Cuando le dije quién era, exclamó sorprendida. ¡Forrest Gump! ¡No puedo creerlo! ¡Anda, pasa! Charlamos un rato y la señora Curran me preguntó por mi madre y al final le pregunté qué sabía de Jenny. Apenas me escribe, contestó la señora Curran. Creo que se han ido a vivir a Carolina del Norte. ¿Vive con una amiga?, pregunté. Pero es que no lo sabes. Jenny se ha casado. ¿Que se ha casado? Sí, hace un par de años. Viví un tiempo en Indiana y luego en Washington y un buen día recibí una postal comunicándome que se había casado y que ella y su marido se iban a vivir a Carolina del Norte. ¿Quieres que le dé algún recado de tu parte si recibo noticias suyas? No, dígale solo que le deseo suerte. Muy bien, respondió la señora Curran. Me alegro mucho de que hayas venido a verme. No sé, creo que debía haber estado preparado para esa noticia, pero no lo estaba. El corazón me latía como un tambor y tenía las manos frías y húmedas y lo único que deseaba era meterme en un rincón y echarme a llorar, como cuando mataron a Bubba. De modo que me escondí debajo de unos arbustos que había en un jardín y me quedé acurrucado y chupándome el dedo, cosa que no había hecho desde que mi madre me dijo un día que eso solo lo hacían los idiotas y los bebés. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero creo que pasé un día y medio escondido debajo de los arbustos. No reprochaba a Jenny el que se hubiera casado. Hizo lo que debía hacer. Al fin y al cabo, soy un idiota y aunque muchos digan que están casados con un idiota, en realidad ni siquiera se imaginan lo que significa estar casado con un idiota de verdad. Más que nada sentía lástima de mí mismo porque había llegado a creer que Jenny y yo acabaríamos casándonos.
Así que cuando su madre me dijo que se había casado con otro, sentí como si una parte de mí hubiera muerto, porque no es lo mismo casarse que largarse. Casarse es un asunto muy serio. A veces lloraba por las noches, pero no me servía de nada. Más tarde salí de debajo de los arbustos y regresé a Bayeux-les-Batres. No conté a nadie lo que había sucedido porque supuse que era inútil. Tenía muchas cosas que hacer, como reparar las redes y demás, de modo que bajé solo a las charcas. Cuando terminé ya era de noche y decidí que lo mejor que podía hacer era volcarme en mi negocio y trabajar hasta caer rendido. En realidad, era lo único que podía hacer. Y eso es lo que hice. Aquel año ganamos $75,000 y el negocio había crecido tanto que tuve que contratar a otras personas para que me ayudaran. Una de ellas era el Serpiente, el defensa de la universidad. No le gustaba su empleo como entrenador de un pequeño equipo de fútbol, de modo que lo coloqué de encargado junto con Curtis del dragado y los aliviaderos. Luego me enteré de que Fellers, el entrenador de fútbol de la escuela secundaria, se había retirado y lo puse a trabajar junto con los dos energúmenos que antes le ayudaban con el equipo, los cuales también ya se habían retirado en los barcos y los muelles. Los periódicos no tardaron en enterarse de que había montado un negocio que iba viento en popa y un día se presentó un reportero para hacerme una entrevista. El domingo siguiente apareció publicado bajo el siguiente titular: un retrasado mental encuentra futuro en un novedoso experimento marino. Poco después, mi madre me dijo que necesitaba que le ayudara a alguien con la contabilidad y la aconsejara en cuestiones financieras, dado que estábamos ganando muchísimo dinero. Después de pensarlo unos días, decidí ponerme en contacto con el señor Tribble, pues sabía que había ganado una fortuna antes de jubilarse. El señor Tribble se puso muy contento cuando lo llamé y dijo que cogería el próximo avión para Mobile. Una semana después de haber llegado, el señor Tribble dijo que teníamos que hablar. Forrest, dijo, lo que has conseguido es admirable, pero ha llegado el momento de planificar seriamente la cuestión financiera. Le pregunté a qué se refería y contestó: a las inversiones. Debes diversificar el capital. Según mis cálculos, el próximo ejercicio fiscal obtendrás unos beneficios de unos $190,000. El ejercicio siguiente obtendrás casi $250,000. Es preciso que inviertas los beneficios si no quieres pagar unos impuestos que acabarán arruinándote. Con que eso es lo que hicimos. El señor Tribble se ocupó de todo y formamos un par de empresas. Una era de mariscos Gump, otra se llamaba cangrejos rellenos de Sue y otras recetas de pescado de mamá Gump. El $250,000 se convirtió al año siguiente en $500,000 y al otro en $1,000,000 y así sucesivamente hasta que al cabo de 4 años nos convertimos en una industria con un capital de $5 millones. Teníamos casi 300 empleados, incluyendo a la cacarruta y el vegetal, los cuales habían dejado la lucha libre y los puse a trabajar en el almacén. Intentamos dar con Dan, pero había desaparecido sin dejar rastro. Al cabo de un tiempo me encontré con Mike, el promotor de combates de lucha libre, y lo puse a cargo del Departamento de Relaciones Públicas y Publicidad. Por sugerencia del señor Tribble, Mike contrató a Raquel Welch para que lo rodara unos spots de televisión. Le pusimos un traje de cangrejo y salía bailando y cantando. Jamás han probado unos cangrejos como los de Sue. Las cosas no podían irnos mejor.
Compramos una flota de camiones refrigeradores y unos barcos para la pesca de gambas y ostras. Teníamos una fábrica conservera, un edificio de oficinas e invertimos mucho dinero en urbanizaciones, centros comerciales y compañías petrolíferas y de gas. Contratamos al profesor Quackenbush, el catedrático de inglés de Harvard, al que habían expulsado de la universidad por acosar sexualmente a una alumna, y lo colocamos de cocinero para que ayudara a mi madre con sus recetas del pescado. También contratamos al coronel Gooch, pues lo habían expulsado del ejército a raíz de nuestra gira por medio país cuando me dieron la medalla del Congreso. El señor Tribble lo puso a cargo del Departamento de Actividades Encubiertas. Mi madre mandó que nos construyeran una casa enorme, pues dijo que no estaba bien que un ejecutivo como yo viviera en una cabaña. Dijo que Sue podía quedarse a vivir en la cabaña para vigilar que no nos robaran nada. Todos los días me ponía un traje y cogía mi cartera de ejecutivo para ir a la oficina. Tenía que asistir a un montón de reuniones y oír un montón de chorradas que sonaban como la jerga de los pigmeos, mientras todos me llamaban señor Gump y me hacían reverencias y esas cosas. En Mobile me entregaron las llaves de la ciudad y me pidieron que participara en la junta de directores del hospital y de la orquesta sinfónica. Un día llegaron unos tíos a mi despacho diciendo que querían que me presentara como candidato a senador de los Estados Unidos. «Es usted el hombre ideal para el cargo», dijo uno de ellos, que llevaba un traje de 1000 rayas y fumaba un gigantesco puro. Una antigua estrella de fútbol, un héroe de guerra, un famoso astronauta y amigo de varios presidentes. «¿Qué más podemos pedir?», preguntó. Se llamaba señor Claxton. «Nada», contesté, «solo soy un idiota, no sé nada de política». «Precisamente por eso», exclamó el señor Claxton, «necesitamos hombres como usted, constituyen la sal de la tierra, la sal de la tierra». La idea me gustaba tan poco como la mayoría de ideas que me propone la gente, porque cuando les hago caso por lo general, acabo metiéndome en un lío. Pero cuando se lo dije a mi madre, se emocionó mucho y dijo que me sentía muy orgullosa y que la máxima ilusión de su vida era ver a su hijo convertido en senador. El día en que debíamos anunciar mi candidatura, el señor Claxton y otros alquilaron un auditorio móvil y me hicieron subir a un escenario ante una multitud que había pagado 50 centavos por barba para oír las chorradas que iba a decirles. Después de que otros soltaran un discurso que no se acababa nunca, me tocó a mí. «Queridos conciudadanos», empecé a decir. El señor Claxton y los otros me habían escrito el discurso y más tarde el público me haría unas preguntas. Las cámaras de televisión retransmitían el acto, los fotógrafos disparaban sus flashes y los reporteros tomaban nota de lo que decía yo. Leí todo el discurso, que no era muy largo ni tenía mucho sentido, pero ¿qué iba a saber yo? No soy más que un idiota. Cuando terminé, un periodista se levantó y miró sus notas y dijo: «Nos hallamos al borde de un desastre nuclear. La economía está en quiebra. El mundo entero nos critica. La tasa de delincuencia ha aumentado en nuestras ciudades. Muchas personas mueren de hambre a diario. La religión ha desaparecido de nuestros hogares. La codicia y la avaricia campan por sus respetos. Nuestros agricultores están arruinados. Los extranjeros invaden nuestro país y ocupan nuestros puestos de trabajo. Nuestros sindicatos están minados por la corrupción. Los niños mueren en los guetos. Los impuestos son excesivos. Nuestras escuelas son un caos y la hambruna, las plagas y la guerra nos amenazan. En vista de todo ello, señor Gump, ¿cuál es, en su opinión,
el tema más urgente. El auditorio estaba tan silencioso que no se oía ni una mosca. «Tengo ganas de orinar», contesté. Al oír esto, el público enloqueció. La gente empezó a gritar, a aclamarme y a saludarme con la mano. En el fondo de la sala, alguien empezó a cantarruar, seguido por un coro de voces. «¡Tenemos ganas de orinar! ¡Tenemos ganas de orinar!». Mi madre, que estaba sentada detrás de mí en el escenario, se levantó, me agarró del brazo y me obligó a bajar del estrado. «Deberías avergonzarte al decir esas cosas en público», me dijo. «No, no», replicó el señor Claxton. «Es perfecto. Al público le ha encantado. Lo utilizaremos como eslogan en nuestra campaña». «¿Qué es lo que van a utilizar?», preguntó mi madre mirando con recelo al señor Claxton. «La frase «tenemos ganas de orinar», respondió el señor Claxton. «¿No oye cómo aplauden y aclaman a su hijo? Ha conseguido meterse al público en el bolsillo». Pero mi madre contestó: «¿Cómo van a usar ese eslogan en la campaña? Es una ordinariez, es repugnante. Además, ¿qué significa?». «Es un símbolo», contestó el señor Claxton. «Llenaremos las calles de carteles y pegatinas con ese eslogan. Lo usaremos en los anuncios de radio y televisión. ¡Es genial! La frase «tenemos ganas de orinar» viene a ser un símbolo de nuestro deseo de liberarnos del yugo del gobierno, de la operación del Estado, de todo cuanto es injusto en este país. Representa la frustración y las ganas de librarnos de todo eso». «¿Es que se ha vuelto loco?», preguntó mi madre. «Forrest», dijo el señor Claxton, «ha dado el primer paso en su carrera hacia Washington». La campaña fue un éxito y todo el mundo repetía el eslogan: «¡Tenemos ganas de orinar! ¡Tenemos ganas de orinar!». La gente lo gritaba por las calles, desde los coches y los autobuses. Los comentaristas de televisión y los periodistas se esforzaban en explicar a la gente su significado. Los predicadores lo pronunciaban desde el púlpito y los niños lo cantaban en las escuelas. Todo parecía indicar que iba a ganar las elecciones. El otro candidato se puso tan nervioso que dio un eslogan que decía «Yo también tengo ganas de orinar», y llenó el estadio de carteles con esa frase. De pronto, todo se vino abajo, tal como me temía. La frasecita de «tengo ganas de orinar» despertó la curiosidad de los medios de comunicación nacionales y al cabo de unos días el Washington Post y el New York Times enviaron a unos reporteros de investigación a analizar el asunto. Me hicieron muchas preguntas y luego empezaron a hurgar en mi pasado. Un buen día aparecieron en la portada de todos los periódicos del país los siguientes titulares: «La pintoresca carrera del candidato al Senado». Primero escribieron que había sido expulsado de la universidad el primer año. Luego contaron lo del día en que fui al cine con Jenny y la policía me llevó detenido. Luego publicaron la foto en que aparecía enseñando el culo al presidente Johnson en la Casa Blanca en su jardín. También publicaron comentarios de gente que me había conocido cuando tocaba con los huevos cascados, diciendo que era un aficionado a los porros y mencionando un turbio incidente ocurrido en la Universidad de Harvard. Lo peor fue que averiguaron que había sido arrestado por arrojar mi medalla delante del Capitolio y que un juez me había condenado a pasar una temporada en un manicomio. También averiguaron que me había dedicado a la lucha libre bajo el apodo de El Sopenco. Incluso publicaron una foto en la que aparecía atado con una momia junto a el profesor. Por último, mencionaron unas fuentes secretas según las cuales me había visto envuelto en un escándalo sexual con una conocida actriz de Hollywood.
Eso fue el colmo. El señor Claxton entró precipitadamente en nuestro cuartel general y gritó: «¡Estamos acabados! ¡Nos han apuñalado por la espalda!». Mi carrera política había terminado. No tuve más remedio que retirar mi candidatura y al día siguiente mi madre, el señor Tribble y yo nos sentamos a hablar muy seriamente. «Forrest», dijo el señor Tribble, «creo que te conviene desaparecer durante una temporada». Tenía razón. Además, había otras cosas que me preocupaban desde hacía tiempo, aunque no había dicho una palabra a nadie. Al principio, cuando monté el negocio de las gambas, disfrutaba trabajando, levantándome al amanecer para bajar a las charcas y colocar las redes y recoger las piezas, y sentarme por las noches en el porche de la cabaña y charlar con Sue o tocar la armónica, y bajar los sábados por la noche a comprar unas cervezas y a emborracharme. Cuando las cosas habían cambiado, tenía que asistir a un montón de cenas donde servían unos misteriosos platos y las señoras llevaban pendientes y chorradas de esas. El teléfono no paraba de sonar durante todo el día y la gente me preguntaba mi opinión sobre toda clase de temas. En el Senado habría sido peor. No tenía tiempo de nada, ni siquiera de vivir. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo que tengo la cara llena de arrugas, el pelo gris y menos energía que antes. El negocio marcha estupendamente, pero no me llena. A veces me pregunto por qué hago todo esto. Hace tiempo, Bubba y yo planeamos montar un negocio que se había convertido en realidad, pero no es tan divertido como jugar contra los salvajes de Nebraska en el Orange Bowl, ni tocar la armónica con los huevos cascados en Boston, ni ver The Beverly Hillbillies en televisión con el presidente Johnson. Supongo que Jenny Curran tiene algo que ver con mi estado de ánimo, pero como no puedo hacer nada es inútil darles vueltas. Un día decidí dejarlo todo y marcharme. Mi madre se puso a llorar y a estrujarse las manos como de costumbre, pero el señor Tribble lo comprendió perfectamente. «Puedes decir a la gente que quieres tomarte unas largas vacaciones», dijo. «Naturalmente, podrás volver a ocupar tu puesto en la empresa cuando lo desees». Con que ya estaba decidido. Una mañana cogí un poco de dinero y metí unas cosas en una bolsa. Me despedí de mi madre, el señor Tribble, Mike, el profesor, Quackenbush, la cagarruta, el vegetal, el serpiente, Fellers, los energúmenos, el padre de Bubba y de todos los demás. Cuando bajé a la cabaña a ver a Sue, «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. Sue me agarró de la mano, cogió la bolsa y salimos. Nos montamos en el bote y nos dirigimos a Bayou-le-Batre, donde cogimos el autocar para Mobile. La señora que vendía los billetes me preguntó: «¿A dónde desea ir?». Yo me encogí de hombros. «¿Por qué no van a Savannah?», me preguntó la señora de los billetes. «Es una ciudad muy bonita». Así que nos fuimos a Savannah. El capítulo que te he contado espero que lo hayas disfrutado, porque yo me voy a descansar para pronto poder regresar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, anhelando que el capítulo haya sido de tu agrado, que con un like podrás expresarlo. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y agradecer de todo corazón a quienes en PayPal y Cafecitos realizaron su donación.